Rabotay, damos comienzo a esta clase con el tema la Torre de Babel, la famosa generación que quisieron hacer una torre y todos conocen la explicación que querían pelear con Dios. Vamos a ver un poquito el tema y las diferentes explicaciones que hay sobre esto. Dice el pasuk: Vayhi kol haaretz safa ehad udevarim ahadim. En el mundo, después de la destrucción, cuando fue el diluvio y vino la nueva generación de Noah, Shem, Ham y Yefet, y se acuerdan que la semana pasada hablamos de Ham y lo que llevó a Ham a ser quien fue, la dificultad de la falta de autoeducarse. ¿Se acuerdan que hablamos del tema te entrenas o te educas? ¿Verdad? Después de esto el mundo empezó a crecer, se multiplicaron en el mundo y todos hablaban el mismo idioma. Vayhi kol haaretz safa ahad udevarim ahadim. Vayhi benos am mikedem. Y fue que empezaron a viajar. Vayimtseu bik'a. Encontraron una llanura, un valle. Be'eretz shin'ar. Vayesh busham. Vamos a decir, buscaron nuevos horizontes, se asentaron ahí. Vayomeru ishel re'eu. Uno a su compañero le dijo: Haba nilbena levenim. Vamos a hacer ladrillos. Benisrefa lisrefa. O sea, vamos a moldearlos, hay que hacerlos para poderlos construir. Batehi laem alevena leaven beahemar allá laem la homer. Tenían materia prima para construir. Vayomeru avan nivne la nu'ir. Vamos a hacer una ciudad, un migdal y una torre. Berrosho bashamay, muy alta. Aquí no habla de pleito, no habla que quieren construir. Pen nafutz al pene con ares, porque bueno, no nos queremos expander sobre la tierra, preferimos asentarnos en este mismo lugar. Vayered Hashem lirot etair, y Dios bajó a ver esa ciudad, Bet Amigdal y la torre, Asher banu bene Adam. Hasta aquí Rabotay no ha contado nada en relación a un pleito con Dios o por qué lo hicieron, qué finalidad tenían. Bajó Boreolam, Vayomer Hashem. Hashem es Midat Arahamim, Yud Ke Vav Ke. Entonces se ve que aparentemente no había nada malo alrededor. Dice, Hen Am Echad, estos son un solo pueblo. ¿Está mal o está bien? Es bueno, están unidos. Besafahat, y hablan un solo idioma. Lekulam. Bezeahilam laasot. Eso fue el motivo que les provocó. ¿Les provocó qué? Ve'ata lo ibatzer mehem kol asher yazumu laasot. Ahora no les voy a dejar hacer lo que tramaban. Haba nereda, yo Boreolam voy a bajar. Benablasham sefatam, los voy a revolver en sus idiomas. Hasta hoy tienen un solo idioma, ahora van a ver 70, que son los famosos 70 pueblos. Muy bien. Dice, Asher lo ishmeu ish sefat re'eu. Ya no van a poder entenderse unos a los otros. Y entonces, forzosamente, Vayafetz Hashem otam misham, los esparció Boreolam de ahí, al pene kol haaretz. Al ken kara shema Babel, por eso a ese lugar antes llamado Shin'ar, ¿se acuerdan? Vaimtsu bik'a be'eretz shin'ar, él le puso el nombre Boreolam de Babel, Kisham Balal, porque ahí revolvió a las naciones y los idiomas. Sefat kol haaretz umisham efitzam Hashem al pene kol haaretz, y ahí los esparció por el mundo. Rabotay, si vemos así la historia como tal, se ve que estaban ellos unidos, querían vivir en un solo lugar. Hashem se enojó y los esparció y les cambió la lengua, o sea, el lenguaje. Aparentemente, pero no hemos entendido qué pasa. Vean conmigo, el Rabenu Bahye dice, Hinea pesukim sogrim adelet be'ad hamachshavot haraot shehayu choshvim belibam. Dice el Rabenu Bahye, aquí pasa algo raro. Los pesukim me cierran sus pensamientos y no me transmite la Torah qué pensaban y qué tramaban. Y dice, tenían pensamientos malos, como vamos a explicar, pero
no me lo cuenta la Torah. Velor atzul lefarsemam. La Torah no quiere divulgarlos ni los quería revelar. Velainianas de Ramzuba Midrash, eso es el mensaje que nos enseña en el Midrash, cuando dice Devarim Ahadim. Cuando ven ustedes el pasuk al principio, Vayikol Haaretz Safa Ahad Udevarim Ahadim, hay una pregunta. Hablaban un solo idioma, entiendo, que me lo tiene que enseñar. Pero ¿qué es Devarim Ahadim? Y unas cosas, o varias cosas. ¿Qué está oculto aquí? Dice el Midrash, Ahadim viene de la Shon Ahud. Ahud es amarrado, cerrado, que lo más segurim. O sea que no nos revela abiertamente cuál era el error, el problema, lo que tramaban estas personas. Velainianas de Ramzuba Midrash, y dice Devarim Ahadim Ahudim. Pero si se dan cuenta en la historia pasada del diluvio, ahí sí me amplió y me dijo cuál fue su error. ¿Cuál había sido? Kimaleaha Aretz Hamas Penehem. Había adulterio, eso se contó y se abrió. Aquí no me quiere contar la Torah. Entonces empiezan los comentaristas a tratar de entender cuál fue el error, cuál fue el problema de esta generación llamada Dora Palagá, la generación de la separación. Vamos a entrar con la primera explicación, que realmente ellos estaban muy unidos. Como el pasuk dice, Vayí kol ha'ar safa ahad udevarim ahadim, quiere decir que estaban meuhadim. ¿Qué es meuhadim? Unidos. Yo les pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? Es buenísimo, buenísimo. Es lo que pide Hashem. Muy bien, muy bien, ahí vamos. Dice aquí así, al derech hapshat, la explicación, el pashut del pasuk, o sea, si tú lo lees textualmente, Ayum mevakshim leitiashev bimkom echad, querían vivir todos en un mismo lugar, lihiyotam mehubarim yahad, para mantenerse unidos. Rabotai, como todas entienden, la unión es extraordinaria. Hay un pasuk muy conocido, Hine matov umanaim shebetahim gam yahad. ¿Se acuerdan la explicación que dio Zuri la semana pasada? Zuri Katán, muy bonito. Dijo, ¿qué es matov? Hine matov. Mira qué es bueno. Hay cosas muy buenas, pero no son ne'imim. Ne'imim quiere decir no es dulce, no es agradable. A veces, que nunca nadie necesite, el que se toma una pastilla es bueno, pero no es nada agradable. A veces le sabe amargo, pero desafortunadamente la necesita. Es bueno, pero no es agradable. Hay cosas agradables, pero no son buenas. Comer comida chatarra será muy agradable, pero no sé si es sano, ¿verdad? Hay cosas agradables que no son buenas. Hay cosas buenas que no son agradables. Pero esta inemato humanaim también es bueno y también es dulce, es agradable. Shevetahim gam yahad, que los hermanos siempre se encuentren juntos, que siempre haya unión. ¿Qué es la unión? Escuchen Rabotai. Akadosh Baruj Hu nos creó a los seres humanos diferentes. Me refiero, la cara, la fisonomía es diferente. Que Shem shepartzufehem shonim, kach deotehem shonot. Así como su rostro es diferente. Yo no me parezco a él, él no se parece a él, a menos los gemelos, pero eso es raro. Normal, cada persona es diferente a la otra en su cara. De la misma manera, kach deotehem shonot. Así su manera de pensar es distinta. Usted piensa diferente que yo, ella diferente que ella diferente que ella. Cada uno tiene una manera exclusiva y particular de pensar. Hay similares, pero cada uno es distinto. Cuando Akadosh Baruj Hu creó a los animales, creó por cantidades. Muchas vacas, muchos caballos, muchos tigres, muchos peces, muchas aves. Del mismo tipo y de la misma especie, muchos. Pero cuando creó al humano, creó uno. Uno. Pregunta, Lama nibra Adam yehidi. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu creó al humano uno y después se fue reprocreando? Dice, porque cada uno hayab lomar, kol echad hayab lomar, bishvili nibra olam. Wow. Para mí el mundo, todo ese mundo grandote es para mí.
¿Cómo para mí? Sí, para que cumplas con tu misión. Cada uno tiene un motivo y por qué Akadosh Baruj Hu lo mandó al mundo en donde lo haya mandado. Y tu misión no la tiene nadie. La de Jajam Obadia Yosef no era la misma que la de usted ni que la mía. Cada quien tiene una misión donde Akadosh Baruj Hu lo va encaminando. Pero por lo mismo que mi capacidad intelectual y mi manera de ser es diferente que la de otros, y cada uno tiene su finalidad en el mundo, van a haber circunstancias que vamos a chocar. Van a haber muchas cosas que no compaginamos, que no pensamos igual. Y esa es justo la petición del pasuk. Con todo y lo que pensamos diferente, con todo y lo que cada quien tiene un sistema diferente, y que cada uno tiene una manera de ser distinta, caracteres distintos, gustos diferentes, atracciones diferentes, ¿sabes convivir con los demás? ¿Puedes llevar con todos, aunque sea que no piense igual que tú? Uno, Rabotai, de los problemas más grandes de la humanidad, y específicamente del Klal Israel, es este. ¿A qué me refiero? Baruch Hashem, los judíos somos muy meuhadim. O sea, por un lado, sí, meuhadim, muy unidos. Por ejemplo, Hazbe Shalom, una persona cuando escuchó y se vio todo lo que pasaba en Israel en la guerra, no aleno, cuando había problema de Tzuk Eitan y todo esto, todos se ayudaban a todos y mandaban provisiones, ¿sí? Una hermandad, todos juntos. Si uno va en la carretera, por ejemplo, a Cuernavaca, de repente un coche que está parado, lo que haces, a ver, si es una persona que lo conoces, Yehudí, te paras, lo ayudas. Hay una ahdut. Si tenemos una unión, pero al mismo tiempo, tenemos una dificultad de convivir cuando no pensamos de la misma manera. O sea, empezando por las parejas. Ahí empieza. Las parejas son disparejas. Toda pareja es dispareja. Y el chiste es que con todo y lo que son disparejos puedan ser pareja. No pareja de hoy en día de la unión libre, no hablo de Hazbe Shalom. Pueden ser pareja de unirse en pareja. Una vez dije, eso es muy interesante y muy real, es muy real. Todos los parientes vienen de los no parientes. Mi hermano, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, todos los parientes vienen de una unión de dos personas que no eran nada. ¿Cuál es la explicación? Que esos dos son todo. Esa es la unión más grande. Esa es la pareja más grande. Porque todo sale de ahí, quiere decir que es el parentesco más grande es tu propia pareja. ¿Sí me explico? Una vez me dijo uno, oye, ¿cómo en tu familia se casan? Puras familias se casan. ¿Por qué? Tu papá se casó con tu mamá, tu abuelita con tu abuelito, tu tío con tu tía, tu hermano con tu cuñada. Todos parientes. Pues sí, claro, todos nos hacemos parientes por esa unión. ¿A qué voy, Rabotai? Que todas las personas tenemos que entender que lo disparejo que somos y los diferentes que somos, no por eso me tiene que conllevar a una separación. Yo puedo discutir de manera de pensar. Yo pienso que hay que trabajar de tal y tal manera. Él piensa que hay que hacerlo de tal y tal manera. Pero no por eso quiere decir que no podemos convivir. No por eso quiere decir que no podemos compartir. No por eso quiere decir que no podemos casar a nuestros hijos juntos. No es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. La prueba más grande, ¿dónde está? Con Bet Shammai y Bet Hillel. Famoso. Bet Shammai y Bet Hillel tenían discusiones, como dicen en hebreo, al yamin ve al smol. La derecha y la izquierda, todo discutían en la halajá. Todo era un problema, no se llevaban en la halajá para nada. Todo discutían, pero al final se llevaban como hermanos, se casaban entre ellos mismos y sabían respetar que cuando se casa la mujer con uno de Bet Hillel y ella es de Bet Shammai, me hago como Bet Hillel. Y cuando se casaba una de Bet Hillel con uno de Bet Shammai, con las costumbres como Bet Shammai, porque va detrás del hombre. Y no había ese problema, había unión, había hermandad. Podemos ser diferentes en la manera de pensar, pero no me tiene que separar de ti la manera que pensamos diferente. Ashkenazí, Sefaradí, Datí, Haridí, Hiloní, Datiloni, no sé, como quieran llamarle. Lo que quieras. Todos, Rabotai, tenemos que vernos como hermanos. Saben, uno de los ejemplos más hermosos ahorita en la generación, desafortunadamente en Israel se vive mucho
mucho esa triste diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. A mí me molesta, me duele mucho. Todos somos hermanos. Pero en Israel, desafortunadamente, hay mucho esa parte que los Ashkenazim no se casan con Sefaradim. Y oigan el ejemplo más hermoso. Dice, escuchen, si saben que en Estados Unidos la yeshiva más famosa del mundo es Yeshivat Leikud, Bet Midrash Elión de Rav Malkiel Kotler. Ashkenazim. Acaba de casarse su hijo, del Jajam, con la hija del Jajam Badush, de aquí de México. Él es sefaradí marroquí. Wow. Si ustedes van a Israel, un sefaradí marroquí, dicen, ¿cómo? ¿Sefaradí marroquí? ¿Cómo? Wow. Entonces llegaron a gente ashkenazim en Israel. ¿Cómo? Él es, es una figura pública en el mundo religioso muy grande. Entonces, principalmente el mundo ashkenazí dijo, oye, ¿no tenía una persona ashkenazí para casarse con ella? Wow. ¿Por qué tuvo que agarrar sefaradí marroquí? Bueno, como que no entendieron. ¿Qué contestó Rav Malkiel Kotler? Hubo gente que le preguntó. Claro. Dice, aquí no nos fijamos en esas tonterías. Pues sí, porque son tonterías. Esa muchacha, esa familia me gustó. Es una familia digna. Salieron, se entendieron. ¿Qué me importa si es sefaradí, si es marroquí, si lo que sea? Eso es hermoso. Y Nema, todo humana, ahí somos diferentes. Me refiero a la manera de pensar, en costumbres, en lo que tú quieras. Pero no podemos convivir. No podemos platicar, no podemos llevar, no podemos casarnos entre nosotros. ¿Por qué no? Rabotay es una de las cosas que desafortunadamente dentro del Klal Israel, aunque tenemos mucho esa hermandad y esa unión cuando hay en situaciones de necesidad, pero para el día con día nos falla esa parte a muchos, no a todos, pero tenemos que aprender el concepto tan hermoso que es la unión. Eso tenían en el tiempo de la Torre de Babel. Todos hablaban el mismo idioma. Todos querían vivir en el mismo lugar. Porque queremos estar unidos. Dice, Mebakshim leitiashev bemakom ehad lihiyotam mechubarim yachad. Hay una regla muy conocida, la unión hace la fuerza. Nos queremos mantener unidos y fuertes. Velomatz umakom, no encontramos un lugar grande para poder convivir todos juntos. Entonces dice que encontraron al final la ciudad que después le llamaron Babel. Y ahí se empezaron a establecer, hicieron una construcción muy grande, no con intenciones de pelearse con Boreolam. Esta explicación no va con toda esa línea que querían subir a pelearse, nada. Entonces, ¿por qué se enojó Boreolam? Dice Rabotay. Hay un pasuk que dice así: Lo tohu bera'a la shevet yetzara. Boreolam, ¿por qué creó un mundo tan grandote? Son planeta Tierra, que está el continente americano, el africano, el europeo, el asiático, América del Norte, América del Sur, América del Central, yo qué sé, Australia, Groenlandia, yo qué voy a saber. ¿Para qué Dios quiere, si hay muchos lugares que no son habitados, encierra todo en un solo lugar, que todos vivan así, como muéganos, en el mismo lugar, y se acabó? ¿Para qué necesitas hacer un mundo tan grandote, con tanta tierra? Dice el pasuk, Lo tohu bera'a. Yo no creé la tierra para que se quede desolada. La shevet yetzara. Yo creé el mundo para que se habite. Y para eso tiene que haber gente en cada lugar y lugar. Y si se quieren quedar en el mismo lugar, no voy a lograr que el mundo esté habitado. ¿Por qué Dios quiere que todo el mundo esté habitado? Heshbonot Shamayim. Así Akadosh Baruj Hu decidió. Cuentas del cielo. Pero yo sí entiendo que Boreolam quiere, en base, vamos a llamar a la Kabbalah, ¿no? Cada lugar tiene sus tikkunim, o sea, sus arreglos, sus cosas al pie de Kabbalah. En México hay un tikkun, en Israel hay otro tikkun, en Canadá otro, en Suiza, en Groenlandia, en Australia, yo qué voy a saber. Akadosh Baruj Hu decidió cada uno dónde nace, dónde vive, y tu función es en ese lugar, no en el otro. Y si los voy a encerrar en un solo lugar, no voy a llegar a mi finalidad. ¿Cómo hago para separarlos? No estoy enojado, según esta explicación, no estoy enojado con ellos. ¿Qué hago? ¿Cómo los separo? No se entiendan. No se entienden. Automáticamente se empiezan a separar y cada quien se va a ir a un lugar y van a empezar a vivir en cada lugar donde se establezcan. Claro. Esa fue la manera de separarlos. No estaba, según esta explicación, ni hubo molestia de Boreolam, ni ellos tenían intenciones malas. Eran unidos, eran fuertes, eran buenos, no había ningún problema. Vemos primera explicación y vemos el mensaje.
cuánto es importante mantener la unión iniciando por la familia, marido y mujer, hijos, que siempre los papás puedan mantener a sus hijos unidos, que siempre, una vez me dijo un señor aquí en Share Shalom, la verdad que me dio mucho jizuk, me contó una situación que sus hijos había pasado. Baruch Hashem, él les empezó a dar a cada uno sus puertas para abrir sus negocios y poder salir adelante, y desafortunadamente empezaron a ver las dificultades entre los hijos, y eso lo estaba comiendo. Me dijo, mire, jajam, me costó de mi dinero, mucho dinero, mucho, pero me dijo una frase que me gustó: todo lo que cueste es barato, pero mantén la unión de tus hijos. La palabra me gustó, pero no todos lo entienden así. No todos entienden esa frase. Él dijo, lo que me cueste, aunque sea la mitad de mi fortuna o más, pero a mis hijos los quiero en mi casa y contentos y unidos entre sí. No por dinero mis hijos se van a separar. Y si yo lo puedo arreglar, porque a él no lo hago entender que tiene la culpa, o a él no lo hago entender que tiene la culpa, pues yo pongo el dinero. Y ahí sale la frase conocida que muchas conocen, Al tiyetzodek tiye jajam. ¿Conocen esa frase? Al tiyetzodek tiye jajam. No digas tengo la razón, mejor condúcete con jochma, con inteligencia. Muchas veces es mejor agacharse y ceder y dar, pero mantén la unión de la familia, mantén a tus hijos unidos, manténlos en la misma mesa. ¿Cuántos pleitos se han hecho por herencias? ¿Cuántos pleitos se han hecho porque el negocio, aparentemente el otro tiene más, no sé, peso, no sé, peso o pesos, no sé, y empieza el problema, o cuando se van a separar, porque Baruch Hashem nacieron los hijos, ya crecieron, los quieren meter al negocio y van a separarse, no, esta me tocaba a mí, esta me tocaba al otro, y empiezan a botar los desastres, los años perdidos, la falta de unión, del cariño en la familia. ¿Qué mensaje le enseñamos a los hijos? ¿Cuál es el mensaje? Cuánto tú sepas ceder para mantener la unión es el mejor mensaje. Hay casos más tristes, que los mismos hijos se pelean con los padres en los negocios. Los padres los metieron a los hijos al negocio, le dieron su vida, le dieron todo, y ahora el hijo se enojó con el papá porque aparentemente, o real, no lo sé, le hizo algo al hijo y ahora ya se peleó con el papá. ¿Qué vieron los hijos? Que el papá se puede pelear con el abuelo, ya no van a casa del abuelo. Una botella que Hashem nos guarde, que nunca nos meten nisionot en pruebas, pero tenemos que hacer lo humanamente posible, hasta lo imposible, por mantener la hermandad, la unión entre todas las familias y las comunidades también. Dentro de las comunidades. Sí. Las comunidades también. La botella, en la comunidad convivimos muchos tipos de personas. En la comunidad judeo-mexicana, o en Maguen David, o en Monte Sinai, o en la Ashkenazim, o lo que fuese, convivimos muchos tipos de gente. Tratemos, Rabotai, de ser un poquito más humildes, de mantener un poquito más la prudencia, la cabeza fría como debe de ser, y no engancharse en cosas que no valen la pena, y desafortunadamente perder la cercanía de los que más realmente tendríamos que hacer lo posible para mantenernos siempre todos unidos. Esta es la primera explicación. Vamos a botar a la segunda. Al Derech HaMidrash. ¿Cuál es la segunda explicación? Ahí sí están muy decaídos estas personas de la generación de Palagá, de la división. Naase lanu Shem. ¿Qué es Shem? Zu Avodah Zara. Ellos querían hacer Avodah Zara. El Seforno y Rabbeinu Bach en la segunda explicación van con la misma línea. ¿Se acuerdan que dimos unas clases muy interesantes atrás en Sefer Bereshit, en la Perashá de Bereshit, cuando Dor Enosh, la generación de Enosh, empezó a hacer la idolatría? ¿Cuál era el problema de la idolatría? Rabotai, muchas veces, desafortunadamente, nos cuesta trabajo el compromiso con Midat HaEmet. Repito, el compromiso con la verdad de la vida. Todos adentro tenemos Regesh le Midat HaEmet. Regesh quiere decir sentimiento a lo que es el camino verdadero.
pero el camino verdadero compromete. Todos tenemos una necesidad del alma de conectar esa alma con lo espiritual. Se los he comentado en otras ocasiones. ¿Por qué existe un mundo que reformó la Torah? Reformista. ¿Por qué existe un mundo reformista? No te gusta la Torah como estaba antes, la quieres reformar, no la reformes, no la cumplas. No hagas nada. No hagas nada. ¿Por qué tienes que reformarla? ¿Para qué la reforma? Despréndete de la Torah. Despréndete de la comunicación con la Torah. ¿Por qué no quieren? Porque necesito. Porque prefiero reformarla, porque necesito la conexión con la parte espiritual. Pero me molesta que sea a como estaba antes. La quiero acomodar a mí. Más fácil. La Torah no se acomoda a mí, yo me acomodo a la Torah, pero es más fácil que la Torah la acomode a mí, ¿verdad? Pero yo necesito la Torah seguro. Quiere decir que todos tenemos una sensación de lo que es el camino correcto. Necesito la espiritualidad, sí, pero a veces, desafortunadamente, me cuesta. Entonces llegaron en estas temporadas los conceptos de la idolatría que preferían conectar la parte espiritual con idolatría y así no los comprometo a nada. ¿Me explico? Claro. Dice, voy a leer lo que dice el Seforno, que lo amplía un poco más que el Rabbeinu Bachya en esa explicación. Dice, Zota yeta atzat zare ador. Esos ministros de la generación aquella querían poner a un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Nimrod. Famoso Nimrod. Aquí empezaba el reinado de Nimrod. Ellos querían que él sea el rey del mundo. Almina Enoshim, para todos. Y dice, vamos a hacer una torre muy muy alta, que es Shem Avodah Zará, que va a estar la Avodah Zará en esa torre, y que todos vean, Beyetzebe Kol Mina Enoshi, que todos los humanos vean, como es muy alta, pues todo el mundo va a ver hacia ese lugar. De esa manera todos van a entender, a creer, a saber y a servir que a quién se le hace la Avodah Zará, a ese hombre que es el rey del mundo, y automáticamente la idolatría. Velea idresu kulam. Entonces, su intención ¿cuál era? Tener una persona de idolatría para que yo pueda servirlo a él, no tenga la obligación de servir a Kadosh Baruj Hu, y así me siento más tranquilo y más feliz. Esa fue la equivocación de la generación de la Palagá. Dice Rabotay, ¿qué pasó con aquí Boreolán? ¿Por qué se molestó? Ellos realmente sabían lo que había pasado en el tiempo del diluvio. Y desafortunadamente la historia ha demostrado, en la historia de la Torah, que siempre volvemos a caer en las mismas conductas. Les traigo ejemplos en breve. Empezó Adán Arishon, cayó en el pecado, ¿verdad? Lo sacaron, los hijos tenían que haber visto que de esa conducta de no hacer la voluntad de Borei Olam no queda nada bueno. Caín y Abel al poco tiempo se mataron. No tenía que haber quedado nada bueno de eso. Pasaron las generaciones, llegó Enosh y vio de que en los hermanos había tenido problemas. Sigue el camino de Adán, empezó la Avodah Zará. Se degenera hasta que llega el Mabul, el diluvio. Baruch Hashem, se salva Noach. ¿Qué tenía que haber visto el mundo? Noach se salvó, todos los demás se murieron. Vamos a empezar la línea como debe de ser. Volvió a caer Dora Palagá. Otra vez. Viene Dora Palagá, los castigan, se abren. Llega a votar la nueva generación. Con Terach, otra vez empezó la idolatría. El único que aprende la lección, ¿quién es? Abraham Avinu. Llega Abraham, empieza con su línea. ¿Contra quién se pelea? Contra Nimrod. Nimrod ve que él se salva de la hoguera. ¿Qué tiene que haber hecho Nimrod? Regresar, no quiero. No me conviene. Se sentía Dios y no quiso reconocer a un lado. El poder es... Rabotay, sigue la historia. ¿Qué pasa con Sedom? Sedom Bahamorá. Se destruye. ¿Quién se levanta? Abraham Avinu. Desafortunadamente viene después un pueblo llamado Mitzrayim, o los Pelishtim, los filisteos, que no, ninguno de ellos quería adoptar la línea de ¿quién?
de Abraham Avinu. Llegamos a Mitzrayim, la misma historia. Llegamos a Israel con Yehoshua, ya nos metimos a Israel, nosotros mismos Yehudim, nos dieron el Bet HaMikdash. ¿Qué pasó después? Los mismos reyes del pueblo de Israel empezaron a hacer la idolatría. Le puedo contar historias tras historias, la humanidad, toda la vida ha sido la misma historia. Y todos creemos, conmigo va a ser diferente. Yo sí voy a lograr el nuevo camino y lo de atrás me hago de la vista gorda. No existe el pasado, empezamos de nuevo y no va a pasar nada. Desafortunadamente ese fue el error que pasó y quisieron entrar en la Abodá Zará, hicieron una torre. ¿Y qué pasó? Dice aquí en el Midrash, Ra'iti Shambru, ellos ya dijeron cuando estaban arriba, sabían que al final de cuentas existe un creador. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí ya son cosas que la verdad no se entienden, pero dice así, Nikah Kardomot, vamos a agarrar hachas, espadas, lanzas, Benavkia Shamayim, vamos a romper el cielo, Beyazubu, para que ya se fluya lo que hay arriba y no nos agarren, que de Sheloya Selanu, que Moshe sale de Olamabul, y así ya no nos va a hacer nada, vamos a pelear contra él. ¿Se puede pensar que van a pelear contra el cielo, contra Dios? Y dice, Benaaseja tijot minashamayim, vamos a partirlo en cachitos al cielo. Benaase milhamá y melech sheba shamayim. Vamos a hacer una guerra con el rey de arriba. De allá beotó migdal shiv'im ma'alot la mizrach. Dice que tenía 70 pisos, por decirlo así. Rabotay, todo esto no se entiende. ¿Cómo puede ser que se van a pelear con la... No se entiende. Pero al final de cuentas, estas dos explicaciones del Seforno, del Rabbeinu Baji, relacionadas con la Abodá Zará, cuando la persona cree que tiene la razón, todo se le hace correcto, todo cree que está bien hecho. Les cuento una historia dentro del pueblo de Israel. No se cree. En el tiempo del segundo Bet HaMikdash, el servir en el Bet HaMikdash es un privilegio, es un zehut. Habían Kohanim, yo no soy Kohen, no tenía el privilegio de entrar al Bet HaMikdash. El Kohen sí podía entrar al Bet HaMikdash y podían servir en el Bet HaMikdash, era un privilegio. Para poder hacer el servicio, no lo podían hacer todos, los que hacían sorteos. ¿Cómo llegó los sorteos? Porque en una ocasión, para poder ser el primero que llega, corrían. A ver quién llega, de verdad. Carreritas, a ver quién llega primero. No sabían entre ellos ceder y decir, hoy tú, mañana yo, en la tarde tú. Así, como que ya empezaron a perder el piso de lo que estaban haciendo. Y corrían a ver quién gana primero. En una de esas, un Cohen, se estaba ganando, vio que le estaba ganando al otro. Y el de atrás dice, no, me va a ganar, y yo quiero servir en el Bet HaMikdash. Llevaba un cuchillo adentro. Sacó el cuchillo y se lo clava en la espalda para que el otro se atrase y el otro le gane. Pero ve, no acabó ahí la historia. Llega Rabotay, el papá del Cohen que habían agarrado y lo habían apuñalado, y empieza a gritar. No se entiende. Era para gritar, es un asesino malvado, agárrenlo. Dice, no. Rápido, ya se está por morir. Quítenle la espada, o sea, el cuchillo de encima, porque el cuchillo se va a impurificar en el momento que él se muera, porque el muerto impurifica. Y estamos dentro del Bet HaMikdash y no se pueden impurificar las cosas. Quítale eso antes que se muera. A ver. Por un lado le apuñalaron al hijo y está preocupado por la impureza, y el otro malvado por ser, como que perdieron el piso. Ya no tenían noción correcta de las cosas. Rabotay, eso se llama noguea. Noguea quiere decir, cuando hay intereses, las cosas más absurdas pueden suceder y tú piensas que eres el único que tiene la razón. El humano está creado naturalmente que está dispuesto a dar su vida. Pero no me toques a mis hijas ni a mi esposa. Claro. Mi vida, pero no me la toques. Y estaba dispuesto a entregarlas como si fueran mujeres de la... ¿Cómo puede ser? Perdió el piso. ¿Y qué quería hacer? Hesed. Lot, ¿qué quería hacer? Favor, no me toques a mis invitados. Burro, estás llevando el favor a tal grado de leafkir a tus propias hijas. No se entiende. Rabotay, a veces nosotros mismos estamos dentro de un camino religioso, dentro de un camino de Torah, de mitzvot,
pero tengamos un poquito más de sentido común, que hay cosas que ya no son acorde al camino que tú mismo estás llevando. Hay cosas que chocan, que no van. Por un lado es como decir, voy a llegar con una persona aquí y me voy a robar su cartera, voy a ver cuánto hay, 2,000 pesos, 200 pesos de maaser. ¡Hago la mitzvah! Por eso es que... ¡Mira, echas para mí! ¡Por la mitzvah! Tengo que sacar maaser. Voy a sacar maaser. No robes, no saques más. Pero ¿cuántas cosas, Rabotai, tenemos hoy en día de este estilo? De absurdas. Que a lo mejor voy al Knis, a lo mejor cumplo mitzvot, pero no van acorde la conducta con lo que es. Digo un ejemplo muy extremo, ¿no? Es un maaser de la Gemara, muy triste. Perdieron el piso, está mal. Pero ve hasta dónde perdieron el piso. Desafortunadamente las intenciones, ellos creían que estaban bien, pero de adentro el interés les hacía creer lo contrario. Rabotai, ¿qué es un bar mitzvah? No es bar, ¿verdad que no es un bar? ¿Qué relación tiene el bar mitzvah con el bar? Ya lo hicieron. No, traducción de la palabra bar mitzvah es entró al yugo de mitzvot. ¿Qué relación tiene que un niño a esa edad tome? ¿Verdad que no? O nada más, ya no quiero hablar más. No quiero hablar más. ¿Qué relación tiene, Rabotai, una persona? Vamos a hablar de cosas de nosotros. Vamos a llevar gente, Baruch Hashem, buena como todos nosotros aquí. Llego al Bet Knesset. Estoy en la casa de Boreolam. Ya saben la historia, digo la frase, ¿no? Si al Knis vienes a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? ¿Y por qué vine al Knis? Porque quiero rezar, porque tengo fe, porque sé que Hashem existe. Y aún así, mi conducta, cuando llega alguien, oye, te voy a contar, dígate, empiezo a platicar y pierdo el piso en ese momento del lugar en el que estoy. ¿Nos pasa o no? Nos pasa. Hay, Rabotai, muchas circunstancias, cada quien en un nivel, pero hay cosas que nos están pasando que estamos perdiendo el piso. Y con todo lo que estamos dentro de el camino, Baruch Hashem de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Pero ya he hablado mucho de este tema y hay gente que ya se enojó conmigo. Me dice, ya no hablo tanto del tema. Una persona me contó hace unos días que, bueno, Baruch Hashem ya tiene un novio. Una señora, divorciada. no sé si viuda, no sé. Y va al Knis, Baruch Hashem, y llevó a su novio, lo empezó a acercar. Y yo le dije, bueno, Hashem, ¿cuándo se casa? Dice, no, yo no me caso nunca. Es mi pareja. Le dije, perdón, ¿qué es eso de mi pareja? Se hizo lo normal. Pues ya se hizo normal. 100%. Ya no quiero hablar porque me duele, a mí me duele mucho eso. Se está perdiendo valores que antes eran obvios que no podían ni existir. ¿Por qué los metemos dentro de una parte que no nos toca? Nosotros no tenemos por qué ser así. Y es gente buena. Sí. No, de verdad es gente buena. Sí, tiene razón. Que tiene valores, que tiene principios, pero eso ya se hizo como que normal. No puede ser. Rabotai, cuando hay un interés de por medio, las cosas ya no ves la visión correcta. Para eso se necesita preguntarle a un tercero. Cuando yo sé que yo no puedo decidir, le voy a preguntar, dígame usted, ¿esta conducta está correcta o no? A lo mejor yo no la estoy viendo porque estoy encerrado y soy noguea. Tengo un antifaz. Dígame usted, ¿cómo lo ve? Aprendamos a preguntar a los alrededores. Esto fue el error de los que vivían en el tiempo de la Torre de Babel. Pensaban, ellos querían regresar a la misma conducta de los anteriores, pero sin compromisos, y estaban creyendo que iban a poder pelear con Boreolam. Estaban creyendo que la bodazara los iba a llevar al éxito. Sabemos que ese no es el camino correcto. Vamos, Rabotai, a la tercera. Dice... ¿Cuándo empezamos? Ok. Al derech hasechel. Naase lanu shem. Dice, anshe apalagar reshaim eran gente no buena. Maskilim bechol jochma. Pero realmente eran muy inteligentes, muy unidos y muy inteligentes. Asu iru migdal. Hicieron una ciudad y una torre. ¿Por qué? Ustedes saben de que hoy en día la tecnología nos ha enseñado
descubrimientos increíbles. Uno de los descubrimientos, a lo mejor ya más antiguos, es el pararrayos. Ya lo que dice aquí. Que Shem Shematzu, Af Bedorenu, hace 800 años atrás, que en esas generaciones del Rabbeinu Bajie se había encontrado Ktsat Jajamim, gente muy inteligente, Sheyod'im Koach, que sabían una fuerza de cómo agarrar el rayo y pasarlo a otro lugar para que no te dañes. Famoso pararrayo. Ahí empezaba. Él dice que ya hace 700, 800 años ya lo sabían, el pararrayo. Dice, ellos tenían una preocupación, los del tiempo de la Torre de Babel. Dice, yo reconozco que no estoy bien. Todavía está un poquito mejor que el pasado, ¿no? Sé que no estoy bien, pero la verdad, me empiezan a hablar del castigo, que Boreolán, que se enojó, que la generación del diluvio, pero ya juró que no va a volver a venir un diluvio. ¿Diluvio de qué? De agua. Pero a lo mejor hay diluvios de fuego y va a empezar a quemar el mundo. Necesito hacer una protección para que el fuego no me agarre, no me llegue. Yo necesito hacer algo. Dice, vean, Pajadul en Afsam, tenían miedo. Dice, Beutzrejula Azot Binyan, hicieron una torre, Makom Sheimirtzele Abimabul Shel Esh, que se va a querer traer un diluvio de fuego y quemar al mundo, que ellos se salven. Veloti Karev Aesh Bikulam, como que una casa a prueba de fuego. Una casa, ¿cómo se dice esta? Una fortaleza blindada, para que no entre el fuego en dado caso y nos podamos salvar. Por eso querían estar todos juntos. Quiere decir, quiero seguir con mi conducta, pero ahora necesito utilizar una protección para que no me venga el mal. Hasbe Shalom. Tampoco existe. En vez de corregirse, prefirieron buscar una solución para que el problema no venga. Es como el ladrón, lo aleno, que se autoprotege, pero sigue robando. Y se protege en los túneles o en yo que estén donde para que no lo vayan a agarrar. Es muy similar a la explicación pasada, pero aquí se refiere no de la línea de decir quiero vivir más tranquilo sin compromiso, sino realmente sabían que podía venir un problema y querían ¿qué? Frenarlo y autoprotegerse. A veces, Rabotay, también buscamos mucha segulot de muchas cosas. Y a lo mejor hay segulot mucho más fuertes. Les voy a decir un ejemplo. Todos cuando, esto no tiene que ver con nosotros, me refiero no por malos o buenos, es otra cosa. A veces hay segulot que cuestan más trabajo que otras. Y me gusta irme por el camino fácil. Voy a explicar. Una persona llega en Rosh Hashanah, en Yom Kippurim, Baruch Hashem, tiene posibilidad económica y quiere una seguridad de Parnasá. ¿Qué hace? Compra la petija de la Parnasá, famosa. Baruch Hashem, el que puede, Baruch Hashem, compra y que Hashem le mande más. Amén, que llegue. Pero hay una seguridad hermosa de Parnasá. Y esa está, dice el alajá, Baduk Umenusé. Se está checada y comprobada. Comprobada. Dice, cuando comas pan, agarra el sidur, di Birkat Hamazon, palabra por palabra de adentro del sidur. Ese es segura, así dice, que no te va a faltar parnasá toda tu vida, vas a tener berrebaj, aquí dice, nunca te va a faltar nada, berrebaj, y no le va a pasar daños. Es una seguridad de protección y de parnasá, pero no cuesta trabajo. Cada vez que uno dice Birkat Hamazon, a ver, agarra el libro y di aquí adentro. Cuentan, Rabotay, una historia a mí me gustó muchísimo. Cuentan de que había una persona ya grande, que era Nitzol Shoah, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y lo veían así, que estaba en un sukkot, estaba diciendo el Birkat Hamazon así, con el dedito en el sidur. Y lo veían que decía Birkat Hamazon con mucha paciencia, bonito, no se apresuraba por la gente, así, bien despacito. No quise que tiene que tardarse 4 horas, ¿no? Nomás, léelo palabra por palabra, bien. Y dice que le preguntaban, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué has logrado decir Birkat Hamazon? Le cuentan que lo hacía día con día. Entonces, te voy a contar la historia. Él cuando estaba en la yeshiva de joven, antes de la Segunda Guerra, era un jovencito. Había escuchado del Jajam que decir Birkat Hamazon con Kavaná le trae verajá, le trae seguridad de cuidarlo, de parnasá. Y no sabe por qué explicar él, pero él dice, la tomó como reto de vida. Yo, en un niño de 7, 8 años, voy a tomar el reto
de decir Birkat Hamazon siempre adentro del cinturón. Y así empezó. Al poco tiempo estalló la guerra. Era un niño de 11 años, menos de Bar Mitzvah. Pero era así, era alto, fuerte, pero era un niño. Dice que desafortunadamente, pues, como muchísimos miles de gentes los desterraron de sus lugares, los llevaron. Y llegó en el gueto, y llegaron los alemanes y separaban a los niños, a las señoras, a los papás. Y entonces agarraban a los niños que no eran muy fuertes, los separaban para Berminan, porque no sirven Berminan. No servían para nada, según ellos. Los empezaban a separar. Y él, de alguna manera, era más altito, más fuerte. Y a cada uno que lo iban a dejar para que trabajara, a los que ya decidían dejarlos para trabajar, les preguntaban qué sabes hacer. Y a él, de alguna manera, lo separaron pensando que era más grande y más fuerte. Pero no sabía hacer nada, era un niño. Entonces, cuando ya llegaron los alemanes a preguntar qué hace cada uno, un buen yehudí, más inteligente, que Hashem lo tenga en el Gan Eden, le dice a esta persona, dice, tú di que tú eres, que tú eres cocinero y yo soy tu ayudante de cocina. De hecho, que él es el cocinero y yo soy tu ayudante, para que te salves, porque si no te van a agarrar y te van a matar. Mamás, eran cosas de segundos de pensar cómo salvar al compañero. Eso es ahim, esos hermanos. Baruch Hashem se salvó. ¿A dónde lo metieron? A la cocina. A la cocina. Dice, ya vi la primera de la segulot que se cumplió. Primero que nada, no me pasó nada. Y dos, tengo comida. Por lo menos puedo comer. Bien, lo que sea, pero ¿cómo? Todos los días tengo comida. ¿Está bien? Pasaron meses. Llegó a Botay un alemán malvado y vio a un niño así chapeadito, se veía bien, y él los odiaba a los judíos. Dice, este escuincle, ¿qué hace aquí? ¿Por qué estás aquí? Y tenía así el coraje, agarra y le dice, mira, yo aquí tomo las decisiones, para que puedas seguir en la cocina, te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Si te vas a salir afuera, te voy a dar un martillo. ¿Un martillo cuánto? Y si ves este hoyo, así este pedazo de tierra, me tienes que hacer un hoyo de 2 metros hacia abajo y tienes 2 horas para hacerme el hoyo. Si no me lo haces, no regresas a la cocina. Si me lo haces, regresas a la cocina. Pirush, nunca vas a regresar. ¿En 2 horas vas a hacer un hoyo? ¿Qué va a hacer? Alzó los ojos al cielo y le dice, Boreolam, ¿qué hago? No sé qué hacer. Tiene el martillo en la mano y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No hay nada que hacer. Dice que iba pasando por ahí un camión que traía comida para los alemanes. Jitomates, pepinos, yo qué sé. Y como vieron a un niño judío, querían burlarse de él, agarraron un pepino, un jitomate, otro, empezaron a meter comida, y así le caía encima de la comida y dice, hola. Gracias. Baruch Hashem, no me falta comida. Si no sé qué va a pasar mañana. Pero ahorita no me falta comida. Aún afuera de la cocina. Vio lleno así de comida alrededor. Sí, pero yo qué hago con tanta comida, no puedo hacer un hoyo con la comida. Poco tiempo después, minutos o no sé cuánto tiempo después, llegaron los rusos, otros, y estaban hambrientos. Decía, y él como se veía vestido en la cocina con ropas de alemán, pensaron que él mismo era un alemán y también tenía así manera de hablar fuerte. Dice, danos de comer. Y él a un momento agarró la idea. Dice, ya se habían tardado, ¿qué creen? Esta comida tiene esperando y ustedes no llegan. Sí, perdón, ¿qué tenemos que hacer? No, tengo 1 hora y media, necesito un hoyo aquí ahorita. Toda la comida al lado, me lo termina, pero así rápido, me lo terminan y la comida les reparto y yo decido cómo. Todavía él iba a decidir cómo repartir. En menos de 2 horas estaba el hoyo completito. Dice que les repartió la comida toda y se quedó con algo para comer. A las 2 horas en punto regresa con el martillo y con un pepino así, y llega y le dice al Señor, trabajo terminado. Dice, ¿qué? Se salió, vio el hoyo y los demás ya se habían ido. Dice, yo no sé cómo le hiciste, pero Boreolam te quiere, su Dios los quiere a ustedes. No sé cómo lo lograste, pero eso es de fuera de todo lo común. Vete a trabajar. Lo metió en la cocina otra vez. Todos los años de la guerra se quedó en la cocina. Todos los años, sí. De la guerra. Dice que él vio con claridad cómo esa segulá para él fue Baduk Umenusé, que si la checó y realmente fue verdad.
¿A qué voy a votar con todo esto? A veces queremos buscar otros caminos para protección cuando hay unos más conocidos, hay mucho más fáciles y con mucho más que fuerza y que son realmente... Entonces el tercer motivo de ellos fue que desafortunadamente estaban buscando quedarse con sus malas conductas, pero protegiéndose del mal. La última, la batalla, no me da tiempo de ampliar este último tema. Hay un concepto que se llama Kotzetz Benetiaot, quiere decir cortar el cordón umbilical, cortar la unión con Akadosh Baruj Hu. Ellos, ¿por qué hicieron ese migdal? ¿Por qué se fueron a vivir en un solo lugar? Porque querían cortar con el pasado, querían cortar con Akadosh Baruj Hu. No dependemos de ti, no necesitamos Hasbe Shalom de ti, queremos nuestras propias decisiones, queremos nuestro propio lineamiento. Sobre eso está escrito She'al Abija Beyagetja Zekeneja Beyombrulach. Nosotros estamos construidos por el pasado hasta Moshe Rabbenu, que nos entregó la Torah, que viene de Akadosh Baruj Hu. Ese es nuestro pasado. Nosotros no empezamos cosas nuevas. Nosotros llevamos en la misma línea que nuestros padres, nuestros abuelos, hasta Moshe Rabbenu. Por eso decimos en Rosh Hashanah, Sheniyele Rosh, Pedor es Zanab. ¿Qué es Zanab? El que corta, él es la cola del último. Él cortó y él empezó algo nuevo. Rosh, que si yo siempre sigo siendo la cabeza de mis hijos, porque mis hijos van abajo de mí. Siempre es una cadena hasta Moshe Rabbenu. Nosotros tenemos que seguir esa misma línea y ahí fue cuando se cortó. Se cortó. ¿Qué hizo Boreolam? Los voy a poner a cada uno en un lugar para que no se unan para el mal. Según las tres explicaciones últimas, lo que los separó Boreolam les dio totalmente lenguajes diferentes, que ya no alcancé el tema de lo que es el Lashon HaKodesh y lo que es los 70 idiomas, pero Boreolam lo hizo. Todo eso ¿con qué intención? Que cada quien se quede en su lugar y no se unan para el mal. La unión es buena, pero nunca la unión para las cosas que no son con la conexión con Akadosh Baruj Hu. Boreolam nos ayude, nos permita, que podamos primero que nada mantener la unión. Número 2, que no busquemos cosas diferentes a lo que Baruch Hashem tenemos en nuestra religión y que es el camino que nos va a llevar al éxito y a la verajá. Que podamos entender que la segulot y las cosas que nos cuidan, nos protegen al cuerpo y al alma, las tenemos adentro también de la misma parte religiosa, y que logremos ser siempre Rosh y no cortar el cordón umbilical. Shabbat Shalom Mevorach.